palabra me da vida, confío en ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Queridos amigos, voy a dejar este texto hasta aquí porque quiero invitarte a que tú sigas leyendo los siguientes versículos. Y es de que estamos, por eso siempre menciono, estamos leyendo San Marcos, capítulo del 1 al 13. Siempre la palabra de Dios es muy, muy importante. Lo que sí es de que lo esencial aquí ha quedado manifestado, y lo que yo quiero señalarte es que, por ejemplo, ahorita ante esta situación del COVID, lo que estamos viviendo, hay algunas personas que como que les cuesta trabajo adaptarse a la realidad. Los fariseos fueron incapaces de reconocer que el Señor Jesús lo estaba haciendo todo nuevo. Se habían quedado apegados a las tradiciones, cuando lo que el Señor Jesús estaba hablando de una nueva realidad. Hoy también la situación del COVID implica que cada uno de nosotros aprendamos a tener una fe que se hace viva, que se hace eficaz y que sabe conservar lo esencial. El Señor Jesús está en medio de nosotros y la iglesia que Él fundó sigue estando en medio de nosotros. Sin embargo, hay muchas situaciones que hacen que sea difícil que podamos ir a los templos. Y entonces tenemos que ser muy creativos. Lo hemos vivido de alguna manera en torno al 12 de febrero. Y lo mismo ocurre con la Navidad y con el Año Nuevo. Mientras que ahora no podemos ir a los templos. Y algunos se quedan llorando por eso. Como realidad, no podemos hacer una comunión sacramental, no podemos confesarnos. Y algunos también se quedan tristes y llorando por esta situación, que me uno a sus sentimientos. Yo no estoy criticando a nadie. Lo que sí estoy diciendo es de que el Señor nos va marcando la pauta de cosas que están cambiando y que nosotros debemos de quedarnos con lo esencial. Nuestros hermanos, los contemporáneos del Señor Jesús, estos fariseos, fueron incapaces de ver la novedad de Cristo, porque se quedaron atrapados a sus costumbres. Cuando yo hablo de los sacramentos, no estoy hablando de costumbres, no. Cuando yo hablo de la misa, de la liturgia, ciertamente, pues la liturgia es la acción del pueblo de Dios a través de la cual nosotros alabamos al Señor Jesús. Pero tiene que ser algunos elementos de la liturgia que tenemos que adaptar a nuestras realidades. No hay nada que pueda suplir el amor de Dios en nuestras vidas. Lo que sí es de que debemos de saber mantener viva la llama del amor al Señor Jesús en este tiempo de pandemia. Un medio muy eficaz es la Sagrada Escritura. Un medio muy eficaz es también el de escuchar a la voz del Papa, la voz de nuestros obispos, la voz de los sacerdotes, aquellos que están en comunión con el Papa y con su obispo. Eso será fundamental. Hoy no podemos ir al templo, hoy no podemos acercarnos a confesarnos, purificamos la fe
El Papa el año pasado nos señalaba como el que perdona es Dios, que la manera común para nosotros poder recibir el perdón de Dios es recibir la absolución a través del sacerdote. Que una manera extraordinaria es cuando recibimos la absolución comunitaria, cuando habiendo un sacerdote y estando en peligro de muerte, el sacerdote nos absuelve. Pero el sacerdote absuelve en uno y en otro caso. El que perdona es Dios. Y que entonces, si por alguna circunstancia, y hoy tristemente, para mucha gente esto es una realidad, hay quienes sin darse cuenta se contagian y tienen que llegar a un hospital, y estando en un hospital están aislados y el sacerdote no puede llegar a ellos. La fe nos dice que, dado que es el Señor el que nos perdona, ya desde Trento la Iglesia nos había indicado que en peligro de muerte y en ausencia de un sacerdote podemos pedirle perdón a Dios por nuestras faltas y pecados, y que Él nos perdona incluso los pecados mortales. Estemos preparados siempre, queridos hermanos, unidos a la Iglesia, valorando lo que es la liturgia de la Iglesia, sabiendo que en estos momentos no la podemos vivir en su plenitud, pero abriendo nuestro corazón a la gracia del Señor. En unos días también estaremos celebrando miércoles de ceniza. Y tristemente, ciertamente con una añoranza, yo diría, recordamos cómo ya el año pasado, la Semana Santa, los oficios de la Semana Santa, no los pudimos vivir de manera comunitaria. Y los de este año tampoco los vamos a poder vivir de manera comunitaria. Pero mantengamos viva nuestra fe. Que nuestra fe no decaiga, porque no podemos ir al templo. Pero seamos creativos y abramos nuestro corazón a la gracia de Dios para que nuestra fe se avive en esas liturgias que hoy tenemos que hacer en nuestros hogares, para que cada familia, cada hogar sea verdaderamente la iglesia doméstica que el mundo de hoy requiere. Sí, querido amigo, confiamos en el Señor, en sus manos estamos. Y viviendo nuestra fe, lo que estamos haciendo es preparar el futuro que viene. Un día esta pandemia pasará. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Pero que tú y yo estemos firmes en el Señor, porque hemos sabido mantener la fidelidad a las enseñanzas de Jesucristo, a las enseñanzas de la Iglesia, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, y a través de esta oportunidad que tenemos, a través de los medios de comunicación, de mantener viva la esperanza, viva la fe, viva el amor que nos acerca hacia el Señor Jesús y nos ayuda a estar dispuestos a servir a nuestros hermanos y a mantenernos firmes en nuestro camino hacia el Señor, hacia la vida eterna. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, el Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.